Ok, ¿listo? Ah, sí. Prego. Sì. Ok, salve a tutti. Yo me llamo Areli y la verdad es que les voy a hablar un poquito de italiano con español, em, pues porque realmente traté de usar como lo que hemos aprendido y no más. Entonces, por si se escucha un poco raro, pues ya saben que es porque es español con italiano. ¿Lo ven? Sì. Ok. Yo les voy a hablar de cinque posti belli e poco conosciuti in Italia. Il primo è Alberobello, è una piccola città situata nella provincia di Bari, nella regione Puglia. Questa è la regione Puglia. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1996. A 11.000 habitanti. Fue fundada por campesinos en la segunda mitad de la Edad Media. Las casas tienen esta forma debido a que en ese tiempo el reino de Nápoles exigía un pago de tributo o tasa, como se dice en italiano, por construir viviendas. Entonces los campesinos construyeron estas casas, conocidas ahora como trulli, así se les conoce en su palabra en italiano, provocando que no se les cobraran impuestos, ya que al inspeccionarlas se daban cuenta de que eran viviendas precarias y de fácil demolición. Entonces, lo que llegaban a hacer a veces es que cuando venían a inspeccionar, si se dan cuenta, en cada casa tiene una piedra un poco más larga arriba de la puerta y esa la jalaban y se caía completamente el techo. Entonces, eso provocaba que la inspección viera que no tenían techo y no las consideraban como casas. Y por ello no les cobraban ningún impuesto. Dopo abbiamo Cortina d'Ampezzo y las Dolomitas. Anche questa è una piccola città situata nella provincia di Belluno, en la regione Veneto, al norte del paese. Se volvió parte de Italia en 1923, ya que anteriormente formaba parte de Austria. A 5.000 habitanti. Es parte de los Alpes italianos, conocidos como i Dolomiti. Por eso es conocida como la perla delle Dolomite, la perla de los Dolomitas. Questa città ha una grande basílica que resalta sobre los edificios y casas alrededor. Il suo nome è la Basilica Minore dei Santi Filippo e Giacomo. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de la basílica. La verdad es que es un lugar súper bonito y ahorita van a ver la mejor parte, que es el lago de Braies. Está al norte de Cortina, a 1 hora de camino, en donde se pueden ver paesaggi straordinari. Guardate questi paesaggi, vean estos paisajes. En lo personal fue mi favorita porque realmente no pensé que Italia tuviera paisajes de este tipo. Le voy a adelantar un poquito más para que vean un poco más de los paisajes de las Dolomitas. Y esta es considerada una de las ciudades para practicar esquí más lujosas de Italia. Dopo abbiamo Bossa, è un comune italiano situato in provincia di Oristano, nella regione di Sardinia, que conocemos nosotros como Cerdeña. Comune significa un municipio, entonces ahí es conocido como un municipio. La agricoltura e la pesca sono importanti per l'economia locale. A 8.000 abitanti, è considerado uno dei borghi più belli d'Italia. Es considerado uno de los pueblos más bonitos de Italia. Y lo que me llamó la atención es su ubicación, porque la verdad es que yo desconocía que esta zona era parte también de Italia. Dopo abbiamo Costa di Amalfi. Yo creo que algunos de ustedes ya lo conocen. De todos los que escogí, yo creo que es el más conocido. Y es una extensión de 50 metros de costa a lo largo del borde sur de la península sorrentina de Italia, en la región de Campania.
Todos los municipios que integran esta costa fueron declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997 y fue descrita de la siguiente manera por la UNESCO. La franja costera de Amalfi es de una gran belleza natural. Ha estado intensamente poblada desde principios de la Edad Media. Incluye una serie de ciudades como Amalfi y Ravello, que albergan obras arquitectónicas y artísticas especialmente notables. Sus zonas rurales testimonian la capacidad de adaptación de sus habitantes, que han sacado partido de la diversidad del terreno de cultivo, desde los viñedos y huertos en terrazas en las laderas bajas hasta las tierras de pastoreo en las tierras altas. Algunos pueblos que comprende esta costa son Positano, Amalfi y Altrani, son los más conocidos, entre otros. Su carretera es muy estrecha y dispone de peligrosos acantilados, por lo cual es necesaria la concentración total durante la guida. El poeta italiano Renato Fucini dijo: Il giorno del giudizio per gli amalfitani, ci andranno in paradiso, sarà un giorno come gli altri. Esto significa que en el día del juicio final, para los amalfitanos que vayan a ir al paraíso, va a ser un día común y corriente, como cualquier otro. Y tenemos referencias directas porque el profe ya visitó ahí y dice que está muy bonito. Sí, de hecho. Y la última es Matera. Esta se me hizo muy interesante porque es considerada una delle città più antiche del mundo, una de las ciudades más antiguas del mundo. È una città situata in provincia di Matera, nella regione Basilicata. A 60.333 habitantes. Es una cifra un poco exacta, pero así me salió. 60.383 habitantes. Matera ha ganado fama internacional por su ciudad antigua llamada Isasi de Matera, que significa literalmente las piedras de Matera, y son casas excavadas en las propias rocas y fueron declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1993. Son casas directamente hechas en las piedras y ahora sí que las personas que viven ahí pueden decir que viven en las mismas casas que vivieron los habitantes hace 9,000 años. Y tiene casas también subterráneas y es comparada con Jerusalén. Y un dato curioso que me pareció muy interesante es que aquí se filmó la película de La Pasión de Cristo. Espérenme tantito. Listo. Ay, perdón, se me iba a acabar la batería. No pasa nada. Bueno, que aquí se filmó La Pasión de Cristo por la similitud que tiene con la ciudad de Jerusalén. Y eso sería todo. Gracias por la atención. Ho una domanda per voi. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Quale tra questi posti è il tuo preferito? ¿Cuál de estos lugares que les enseñé es su favorito? Y ustedes pueden responder, il mio posto preferito è, y el nombre de la ciudad que más les gustó. Entonces, les voy a preguntar a cada quien para que nadie se quede sin decirme. No sé si Adrián está por ahí. También si no pueden utilizar su micro, también capaz por chat te podrían responder. Ah, bueno, sí. Ujú. O también por chat me lo pueden decir todos. Posso iniziare io se vuoi. Sì. Allora, io non conoscevo la prima città, nel senso quella dove ci sono i trulli, non l'avevo mai vista in realtà, no? Però è molto interessante, quindi penso che è quello il mio posto preferito di tutte quelle che hai fatto vedere adesso. Ok. Mhm. ¿Cómo se escribe el nombre de la ciudad con el lago que nos enseñaste? Ah. Igual les voy a mandar también como el documento de todo lo que dije. La primera se llama Alberobello, la de las casitas Ah, i trulli. bonitas. La segunda, que
fue mi favorita, la verdad. Se llama Cortina de Ampezzo. 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 Y las Dolomitas, no sé si es Dolomiti y Dolomiti. Dolomite, penso. Ah, ok. Ujú. Muy bien, Dolomite. ok. Sí, ya van También respondiendo en el chat, ¿no? Por ejemplo, Ami ha dicho la Costa di Amalfi, ¿no? Giovanna, Alberobello. Ujú, Bosa. Ok, ujú. Fernanda. Cortina. Costa di Bene, Amalfi. bene. Y la última, Matera. Matteo. Mhm. Ok, molto bene. Congratulazioni Areli, una bellissima, ehm, bellissime diapositive, informazione, quindi brava, brava, grazie mille. Grazie. Adesso, Andrés, sei pronto? Sí, Sì? Ok, sí. benissimo. Voy a compartir mi pantalla. Mhm. ¿Sí te aparece la opción? Sí, creo que sí. Ah, ok. Ya lo pueden ver, es que tengo en mi celular. Sí, sí. Sí. Ok. ¿Esto ya se ve? Sí. Sí. Ok, yo les voy a hablar un poco de lo que es la influencia en la italiana en lo que es la historia de la música. En nuestros días y desde la aparición del blues y el rock y el jazz, el inglés se è diventato, el inglés se ha convertido en el lenguaje universal de los músicos, tanto en lo referente a las letras y los títulos de las canciones, como en cuanto a ciertos términos musicales que pues todo el mundo ha adoptado ya en los diferentes idiomas, ¿no? Por ser como que el lenguaje universal, como el bridge, cover, medley, mashup, band, break, lyrics. Los clásicos de la música moderna pues han sido escritos la lengua de Shakespeare, en el inglés. Yo creo que todos conocemos clásicos como Beat It de Michael Jackson o Imagine de John Lennon. Pero sin embargo, en el italiano, que forma parte de las lenguas romanas, que es por tanto una lengua latina, es el lenguaje de la música, un hecho que se remonta a varios siglos antes de que se inventara el blues, el rock, el rhythm and blues o el rap. Y para esto nos vamos a remontar hasta la Edad Media para encontrar las primeras huellas de la influencia trasalpina en el ámbito musical. Trasalpina se refiere a territorio italiano. Tenemos, por ejemplo, el primer personaje en la Edad Media que fue Guido d'Arezzo, que fue un monje benedictino italiano, teórico musical y figura central de la música en la Edad Media, que junto con Ubaldo se le considera el padre de la notación musical moderna a través de la adopción del tetragrama, la organización y nombramiento de las notas musicales. El tetragrama fue precursor de lo que es ahora el pentagrama, donde se escribe la música, que son 5 líneas. El tetragrama era de 4. En la Edad Media las notas se denominaban por medio de las primeras letras del alfabeto, comenzando por A, la nota La. En aquella época solía cantarse un himno a San Juan el Bautista, conocido como Utquen Laxis, y atribuido a Pablo el Diácono. Es un himno que se tenía la particularidad de que cada frase musical empezaba con una nota superior a aquella con la que se empezaba la que precedía. O sea que cada frase iba incrementando el tono de la frase. Guido Ausato usó la primera sílaba de cada frase de este himno para identificar las notas que con ellas se entonaban. Tenemos aquí en este cuadrito lo que fue ese himno. Está el texto original en latín y la traducción en español. Aquí se puede ver que las frases, la primera sílaba de cada frase fue ahora sí que el nombre de las notas musicales que tenemos actualmente. Dice, bueno, la primera que era ut, luego se convirtió en do, pero dice ut quant laxis resonare fibris, mira gestorum,
Famulitorum solve polluti, labi reatum sancte loanes, que traducido al español quiere decir que para que puedan exaltar a pleno pulmón las maravillas, estos siervos tuyos perdonan la falta de nuestros labios impuros, San Juan. O sea que ese fue el origen de las notas musicales. Y fue un italiano el que les dio ese nombre. Luego pasamos a lo que fue el Renacimiento, después de la Edad Media, que fue de 1450 a 1600, y es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias tanto naturales como humanas. Fue en la ciudad de Florencia, en Italia, donde nació este movimiento y se desarrolló, se extendió después por toda Europa, que fue un periodo feliz para Italia y a la música que permitió a la Europa moderna desarrollarse y tener un impacto en todo el planeta. Hay una lista de términos musicales que se utilizan mucho para lo que es el estudio de la música, que surgieron en esta época y son de origen italiano. Tenemos, por ejemplo, a cappella, que quiere decir sin instrumento, adagio, lento, allegro, rápido y alegre, altísimo, muy alto, andante, yendo, concerto, quiere decir concierto, crescendo, decreciendo, que va incrementando cada vez más fuerte o que va siendo menos fuerte, forte, mesoforte, ópera, que significa obra, pianissimo, muy despacio, piano, despacio, poco a poco, presto, que significa rápido, y tempo, que es el movimiento. Después llega la época del barroco, que fue de 1600 a 1750, que Italia, sus compositores y su idioma musical hanno scerciato, que ejercieron una notable influencia en otros países europeos. El periodo barroco se extendió desde el siglo XVII al XVIII con grandes inspiraciones musicales. En el siglo XVIII, los compositores italianos hanno sviluppato desarrollaron la ópera que conquistó toda Europa, la música sacra, la cantata italiana. La producción creció sin límites, renovándose el interés por ese nuevo estilo de música. El barroco, caracterizado por una mínima armonización, ausencia de la polifonía, abundancia de la improvisación. Los siglos XVII y XVIII fueron el periodo formativo de la música clásica, que se le conoció como clasicismo, que fue de 1750 a 1800. Y Hanno Guardato vieron nacer la ópera y el oratorio, la sonata y el concierto y la sinfonía. Los italianos fueron los primeros en desarrollar estos géneros, pero lo siguieron pronto los alemanes, los austríacos, los ingleses, y la música clásica surgió tomando elementos de otras tradiciones musicales occidentales, tanto litúrgicas como seculares. O sea que no fueron tanto de asuntos religiosos. Por caso, la música de la antigua Grecia o la música de la antigua Roma, sobre todo por las contribuciones teóricas, como vimos la historia de las notas musicales y el pentagrama y demás. O la música de la Iglesia católica, principalmente el canto gregoriano. Entre todos los músicos famosos de la música clásica, esta lista que se ve aquí fueron italianos. Tenemos a Gregorio Allegri, Giovanni Gabrieli, Antonio Vivaldi, Antonio Salieri, Domenico Scarlatti, Giacomo Rossini, Claudio Monteverdi, Vincenzo Bellini, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti, Francesco Cavalli, Bruno Maderna, Giuseppe Verdi, Cesare Negri. En tantos grandes nombres que a través de los siglos las medidas, las partituras, las notas permitieron al italiano no solo perdurar, sino sobre todo convertirse en la lengua que más se asocia hoy en día a la música. Tenemos también, por ejemplo, el origen de la ópera. Tiene su lugar en Florencia, donde se reunió un círculo de artistas y profesores llamados la Camerata Florentina, que bajo el patrocinio de Giovanni Bardi
entre las décadas de 1570 y 1580 se reunían para dirigir hacia dónde se iba lo que es el desarrollo de la música, de las óperas. Las obras de los compositores italianos del siglo XIX y principios del siglo XX, tales como Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi y Puccini, se encuentran entre las más famosas jamás escritas y hasta el presente son representadas en los principales teatros teatros de la ópera de todo el mundo. En los años 90, los cantantes líricos italianos y otros tenores han llevado la lengua de Dante Alighieri a la fama. Yo creo que todos conocemos a Andrea Bocelli o a Luciano Pavarotti, alguna vez los hemos escuchado. Y hay otros más antiguos como Enrico Caruso, Mario de Mónaco y Carlo Bergonzini, que son más de los años 20, 1920, por ahí, de esa época. La música contemporánea también ha disfrutado del privilegio de ver nacer en Italia grandes compositores como Ennio Morricone, bueno, no sé si se pronuncia así, Morricone o Morricone, Luciano Morricone, Luciano Berio y Silvano Busotti. Ennio Morricone es un gran compositor de bandas sonoras que ha participado, bueno, más bien es el autor de más de 500 bandas sonoras de películas y series de televisión. Una de las más famosas es El bueno, el malo y el feo, que es como de vaqueros. No sé si alguna vez vieron esa película. Bueno, ya más actualmente pues tenemos una lista de varios cantantes italianos. Tenemos, por ejemplo, a Laura Pausini, Zucchero, Eros Ramazzotti, Umberto Tozzi, Il Bolo, Rafael Acara. Bueno, aquí puse en las imágenes a mis dos cantantes italianos favoritos, que es Pausini y Ramazzotti. Y pues seguramente varios de ustedes no habían nacido cuando yo ya andaba ahí cantando canciones lejanas en el 90 de Eros Ramazzotti. Porque la mayoría están en los años, tienen 20 años o algo así, ¿no? Sí, de hecho. Muy jóvenes, ustedes. No, yo también por ahí te voy, ¿eh? Estamos por ahí. Y un dato que encontré también que de repente dices que, bueno, que no, de repente no lo crees, que varias canciones que pensabas que era de origen español, del idioma español, pues resulta que las canciones son de origen italiano. Principalmente esta lista que muestro aquí son de los 80s y 90s, de Emanuel, de Ricardo Montaner, de Yuri, que tienen varias canciones que en realidad las originales son italianas y nunca las había escuchado hasta apenas que encontré ese tipo de datos y sí como que me sorprendió bastante, porque es bastante, bueno, es más larga la lista, nada más que aquí puse una pequeña muestra. Y bueno, más que nada quise exponer este tema porque a mí el gusto de aprender italiano es principalmente por la música, porque me gusta mucho cómo suena cuando se canta. De hecho, he visto en la mayoría de las óperas que he podido ver, pues son en lenguaje italiano. Hay de otros idiomas, ¿no? Inglés, alemán, pero la mayoría son en italiano. Y bueno, cuando se canta en el idioma italiano, pues sí, yo siento que se escucha más bonito que en otros idiomas. Yo también lo digo, pero mejor me lo tengo para mí, para no ofender a quien a quien le gusta también otros idiomas. De hecho, es una cosa muy, muy importante lo que has dicho, la parte de la historia de la influencia del italiano en sí, en la música en general, porque muy pocos lo saben, muy pocos saben de que justamente palabras que se utilizan en todo el planeta para regular, por ejemplo, el ritmo, ¿no? En las orquestas y demás, y son palabras italianas. Y no solamente son palabras italianas, sino que son palabras que son tal cual, forman parte de por sí del idioma y que se utilizan día a día. Por ejemplo, gracias por poner la lista, ¿no? Por ejemplo, aquí piano, ¿no? Significa también despacio y también significa hablar más, por ejemplo, cuando yo les digo, ¿no? Parlate piano, piano, ¿no? Hablen despacio, despacito, quedaría, ¿no? O sea, son palabras que se encuentran en la comunicación también coloquial, justamente siendo el idioma, ¿no? El idioma que dices de la música, se encuentra muchísimo. Entonces,
para ti yo creo que personalmente, Andrés, en este aspecto tienes bastante, has sido bastante afortunado, de hecho, en empezar a estudiar el idioma, porque yo creo que te va a parecer bastante algo muy, ¿cómo se dice? Muy necesario, ¿no? Para comprender mejor. Sí. Otra cosa más que te iba a decir, no sé si podrías poner la parte de las... a ver, continúa, por favor, la diapositiva. A ver, al inicio comentaste, ¿no? Hablaste un poco de los orígenes, un poco de cómo iba evolucionando la música. Y esto es muy, muy interesante porque hace muchos años, o sea, siglos y siglos atrás, antes de que la música siquiera tuviese una representación escrita, nace, ¿no? Sobre todo también en buena parte de la región de Italia, en la parte del norte, lo que eran los trovadores. No sé si saben ustedes esta historia. No sé si alguna vez han escuchado esta palabra, trovadores. Creo que sí, los que van Ujú. cantando las noticias, ¿no? Algo así. Ajá, exactamente, así es. Y ellos tenían esta función, ¿no? De ir contando no solamente noticias, a veces ya fue después, casi a la última parte, sino que al inicio eh, lo que hacían era cantar historias. O sea, habían, por ejemplo, leyendas en los pueblos o de repente un poco no sé, de cultura detrás de esto. Y ellos lo que hacían era justamente, eh, lo que hacían era tomar esta leyenda y irla cantando, ¿no? Por los pueblos, esperándose que luego tener una pequeña donación por parte de los pobladores. Entonces nacía un poco allí, no tenían ritmo ni nada y era como un italiano muy precoz, ¿no? Un italiano recién desprendiéndose capaz así directamente del latín, ¿no? Entonces era muy curioso cómo de repente empezó por allí, ¿no? La expresión musical, ¿no? El hecho de tener que comunicar algo y hacerlo de modo llamativo para recibir una especie de donación después. Claramente, con el pasar de los años ya pusieron reglas, luego se creó el pentagrama, se creó esto, lo demás, y pues es la música como la conocemos hoy en día, pero los orígenes siempre se remontan, ¿no? A siempre en la situación de separarse de, ¿no? Separarse de lo que antes era una especie como de representación única del latín, lo que recuerden que el latín, habiendo sido el idioma por excelencia, era el modo el que se dedicaba y que se usaba para justamente expresiones religiosas, ¿no? Era lo más grande en formalidad antiguamente, aún después de que haya caído el Imperio Romano. También el latín se siguió viendo, y es más, hasta hoy en día se sigue viendo como algo muy culto. O sea, aprender el idioma latín, que hoy en día es un idioma muerto, se sigue viendo algo muy, muy culto en muchas culturas, ¿no? De repente, no sé qué tanto en México, pero por ejemplo en muchas universidades de Europa siguen enseñando latín. Y ustedes dirán, pero ¿para qué si ya nadie lo habla? Es que al aprender latín, realmente tienen una muy buena base luego para aprender cualquier idioma romance. Entonces, en Italia mismo, en los colegios se enseña el idioma latín. Lo enseñan con la intención de que los alumnos salgan de allí con un amplia conocimiento y predisposición a aprender otros idiomas. Entonces, todas estas cosas que de repente nosotros no sabíamos, tanto de Italia o como el idioma italiano, o la influencia, o cosas que hicieron diversos personajes italianos a lo largo de la historia, ¿no? Y eso es lo bonito de poder sacar, ¿no? De estas exposiciones, ¿no? De repente cosas nuevas que no sabíamos y que ahora, pues, gracias a las exposiciones de sus compañeros, tenemos presente, ¿no? Y que nos ilustran más un poco de dónde viene este idioma que estamos estudiando aquí. Así que yo los quiero felicitar a ambos. Ambos han hecho exposiciones muy bonitas, muy, muy interesantes. Y las siguientes exposiciones que tocan son las de Carlos y las de Giovanna, ¿no? Entonces, ya luego me estarán enviando, ¿no? Un día antes sus diapositivas y los demás. Invito también, a sus compañeros, ¿no? A Andrés y Arely a enviarles el material en el Classroom, así como lo hizo su compañera Luisa al inicio. Bien, entonces de mi parte eso sería todo. Les quiero agradecer por conectarse y también pues de nuevo felicitar a ambos por las exposiciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Grazie. Grazie Grazie, ragazzi. Arely, Andrés. Ci vediamo la settimana Grazie. prossima. Buon fine Ci settimana. vediamo. Arrivederci. Grazie. Arrivederci, grazie. Ciao ciao.